Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, historias inspiradoras, que motivan a vivir de manera positiva, y también historias que merecen reflexión y profunda meditación. Llamaban a don Mateo un saboteador, el hombre que había arrastrado a Santa Verena a la miseria. Pero una mañana, cuando el primer chorro de agua brotó de la tierra, de sus propias manos temblorosas, todo el pueblo guardó silencio. Se dieron cuenta que durante todos esos años habían culpado a la persona equivocada, la única que había intentado salvarlos. 4 años de sequía cayeron sobre Santa Verena como una maldición silenciosa. A los pies de la Sierra Morena, antes verde y profunda. Los campos estaban agrietados, retorcidos como las manos desesperadas de los ancianos. La tierra pasó de color miel a un gris ceniciento, los pequeños arroyos que alguna vez cantaron en primavera ahora eran solo cintas de polvo sobre las piedras. La gente de Santa Verena vivía entre el silbido del viento sobre colinas secas y noches largas sin lluvia, haciendo que el pueblo pareciera más viejo que su propia edad. En la casa al final de la pendiente oriental, don Mateo vivía en silencio, como su propia sombra. Había sido un maestro respetado por todo el pueblo, al que los niños acudían corriendo a preguntar, a quien la gente pedía revisar papeles y cartas. Pero eso fue hace muchos años. Cuando los campos aún eran verdes y Santa Verena creía que cada sequía terminaría, desde que comenzó la sequía, desde que los vecinos empezaron a pelear por cada cubo de agua, el nombre de don Mateo se convirtió en un recordatorio incómodo del pasado. Porque él, en la elección del alcalde de aquel año, se levantó a hablar y dijo que Rogelio, el hombre más rico del pueblo, tenía la capacidad de llevar a Santa Verena hacia el futuro. La gente creyó en él. Eligieron a Rogelio. Pensaron que su riqueza los salvaría de los inviernos difíciles, y ese fue el peor error de la vida de don Mateo. Rogelio, en cuanto tuvo poder, lo usó para atar a Santa Verena a su codicia sin fondo. Controló el pozo comunal, construyó estaciones de agua y cobró por cada cubo que la gente llevaba a casa. Al principio, todos pensaron que sería temporal, pero luego aparecieron reglas absurdas, y las tarifas aumentaron. Algunas familias pobres, incapaces de comprar agua, quedaron sin suministro, sin aviso, sin negociación. Algunos que tomaban agua de noche fueron atrapados, multados y humillados ante todo el pueblo. Don Mateo, cada vez que veía eso, bajaba la cabeza hacia el suelo como si quisiera desaparecer en las grietas secas. Sabía que parte de la culpa era suya, y ese sentimiento lo carcomía noche tras noche. Después del accidente de su hijo y su nuera 3 años atrás, casi no hablaba con nadie. Ese accidente le arrebató a las 2 personas más importantes de su vida, dejando a la pequeña Isabel, entonces de 14 años, delante de la tumba de sus padres con los ojos hinchados. Fue don Mateo quien abrazó a la niña, intentando sostener sobre sus hombros todo un mundo que estaba a punto de derrumbarse. Prometió cuidarla, protegerla y compensar todas sus carencias, pero ¿cómo podía proteger a una niña en un pueblo que estaba muriendo? Ahora Isabel tiene 20 años, alta y delgada, con ojos marrón claros, la belleza apenas floreciendo de la adolescencia. Trabaja en un pequeño taller de cerámica cerca de la plaza, donde la gente aún intenta fabricar piezas pese a la falta de agua, ahorrando cada gota. A pesar de vivir entre tantas dificultades, Isabel conserva algo que Santa Verena parece haber perdido, la esperanza. Dicen que se parece mucho a su madre, la mujer que alguna vez sembró confianza en los demás con su sonrisa amable. Cada mañana, antes de ir a trabajar, Isabel lleva un pequeño cuenco de agua a la vieja burra mora. Está en el patio de tierra roja,
con su pelaje gris moteado, ojos apagados y pasos lentos. Mora ya no tiene fuerza para tirar del carro, pero Mateo aún la mantiene, porque en los ojos tristes del animal ve reflejado a sí mismo. Un anciano que ha perdido gran parte del sentido de la vida, existiendo solo por costumbre. Abuelo, hoy Mora apenas ha bebido, dice Isabel en una mañana seca como ceniza. Estar cansado es como nosotros, responde Mateo, con voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Isabel nunca le reprocha nada sobre Rogelio. Nunca menciona los susurros del pueblo. Mateo nos trajo hasta aquí. Mateo eligió a la persona equivocada. Mateo arruinó Santa Verena. Ella entiende que el dolor de él no necesita más cuchillos. En el centro del pueblo, el padre Aurelio abre la iglesia cada mañana con regularidad. Es un sacerdote anciano, con barba blanca y mirada cálida pero profunda, como si hubiera visto cosas que los demás no ven. Aunque la iglesia ya no se llena de fieles, porque todos están más ocupados sobreviviendo que rezando, Aurelio sigue encendiendo velas cada noche y tocando la campana 3 veces al amanecer. Cree que si un pueblo deja de rezar, significa que ha caído en la oscuridad más tiempo del que piensa. Se preocupa especialmente por Mateo. Sabe que su silencio no es una huida del mundo, sino un castigo hacia sí mismo. A veces Aurelio lo visita por la tarde, cuando la luz del sol dibuja franjas verde pálido en la pared. Se sientan en el patio, donde Mora duerme bajo la sombra de un árbol seco, y hablan muy poco. Pero eso es suficiente para que Mateo sienta un leve alivio. Cada alma lleva una grieta, decía Aurelio. Pero la luz solo puede entrar a través de esas grietas. Mateo no responde. Solo mira sus manos delgadas. Con ellas escribió sermones y dibujó mapas para sus alumnos. Ahora apenas pueden levantar un pequeño cubo de agua sin temblar. Por la tarde, cuando el sol se inclinaba completamente hacia el oeste y teñía la sierra de Sierra Morena de un color cobrizo, la gente se congregaba en la plaza para comentar sobre la sequía prolongada. Pero incluso esas conversaciones estaban tan áridas como la tierra. Ya no hablaban de las cosechas, sino del hambre, de la falta de agua, de quien había tenido el suministro cortado, quien había sido multado, quien almacenaba agua a escondidas. La desconfianza se propagaba como un hongo venenoso. Cuando Mateo pasaba por la plaza, algunos evitaban mirarlo. Otros lo observaban con frialdad. Oyó a una mujer susurrar, si aquel día él no hubiera apoyado a Rogelio. Pero las palabras fueron arrastradas por el viento antes de terminar, quedando solo un eco tenue como ceniza. Mateo aceleró el paso, los hombros ligeramente encorvados, la mirada puesta en el camino de tierra que conducía a su casa. No estaba enojado. Ni siquiera los culpaba. Sentía que todas las recriminaciones eran justas. Si había alguien que debía asumir toda esa culpa, él estaba dispuesto a ser esa persona. Al anochecer, el cielo negro no tenía ni una sola nube. Nadie recordaba cuando había llovido por última vez en Santa Verena. Isabel preparó una sopa ligera y se la puso frente a él. «Come», dijo, con una voz suave como el viento seco que se colaba por la ventana. «Mañana será mejor». Mateo miró a su sobrina. «Tú siempre dices eso, Isabel». «Porque creo que es cierto». Don Mateo esbozó una sonrisa triste. «Tienes una fe más fuerte que todo este pueblo». «No es fe, tío», respondió Isabel. «Es solo que, si nosotros mismos dejamos de creer en algo, ¿quién lo hará por nosotros?». Mateo no supo qué responder. Esas palabras resonaron en su interior,
como el eco lejano de una campana de iglesia. En el patio, la burra mora levantó la cabeza, moviendo ligeramente sus largas orejas. Parecía escuchar algo a lo lejos, o quizás solo reaccionaba ante la oscuridad densa que la rodeaba. Isabel salió a acariciarla, susurrándole algo. Mora frotó su cabeza contra la mano de ella, como entendiendo, como mostrando afecto. Era la silenciosa testigo de todos los cambios del pueblo, del ascenso y la caída de la fe. Mateo observó la escena desde la ventana. En su interior, el dolor, el arrepentimiento y el cansancio se mezclaban en algo difícil de nombrar. Durante 4 años, había dejado que las cosas siguieran así, dejando que Santa Verena cayera en manos de Rogelio, permitiendo que los aldeanos lo miraran como a una espina en el ojo. Pero esa noche, por primera vez en años, una pregunta surgió en su mente: ¿sería el silencio la única forma de vivir el resto de su vida? El viento nocturno pasaba por los tejados, trayendo consigo el olor de la tierra seca y recuerdos sin nombre. Santa Verena, el pueblo que había olvidado cómo rezar, seguía sumido en la oscuridad de 4 años de sequía. Pero incluso en esa oscuridad, algo muy pequeño, muy tenue, muy frágil, se estaba preparando para despertar. Santa Verena no solo había perdido agua, sino también la confianza entre sus habitantes. Los duros meses de sequía parecían haber abierto grietas difíciles de reparar en los corazones de todos. El pequeño arroyo que traía agua desde la ladera hasta el centro del pueblo estaba ahora seco, y los puestos de suministro controlados por Rogelio se habían convertido en la cuestión de vida o muerte de cada hogar. No había cosechas verdes, ni risas en los patios, la gente solo se miraba con sospecha y, a veces, con envidia. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol caían sobre los tejados polvorientos de Santa Verena, Rogelio hizo un anuncio: aumento del 50% en la tarifa de agua. Quien no pague, será cortado del suministro. La noticia se esparció como un viento tóxico por las calles estrechas. Familias ya vulnerables económicamente se encontraron al borde de la desesperación. La gente murmuraba a escondidas, compartiendo cifras y las últimas reservas de agua, calculando cada gota para que alcanzara hasta el día siguiente. Los niños iban a la escuela temblando al cargar cubos de agua. Los ancianos se miraban con ojos cansados, como reconociendo que todo en lo que habían confiado sobre la comunidad y el pueblo había sido destruido. En este contexto, don Mateo se volvió una figura aún más difusa. No podía impedir que Rogelio tomara decisiones, ni podía salvar a todos con un milagro. Los murmullos de los aldeanos sobre su pasado se intensificaron. Si no fuera porque él puso a Rogelio en el poder, ¿estaríamos sufriendo así? Todo es culpa de Mateo, murmuró una anciana al verlo pasar por la plaza. Los niños se apartaban en silencio, como si él fuera un maldito, y Mora, la burra vieja, se quedaba en un rincón, con ojos apagados, observando todo, como entendiendo que la fuerza de todo el pueblo se había agotado. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol iluminaban las paredes agrietadas, una familia pobre acudió a don Mateo. La madre bajó la cabeza, abrazando a su hijo tembloroso, con la voz entrecortada: don Mateo, por favor, si puede, ayúdenos a tener más agua para mañana. No tenemos suficiente para pagar la tarifa. Don Mateo los miró, con los ojos llenos de tristeza. Sabía que si firmaba el compromiso para que recibieran más agua, asumiría la responsabilidad. Y también sabía que los aldeanos lo mirarían con más desconfianza, pero no podía ignorarlo. Sacó su viejo bolígrafo del cajón, firmó el compromiso y se lo entregó a la madre: usen el agua con cuidado.
Mañana veremos qué hacemos, dijo suavemente. La noticia de que Mateo había firmado el compromiso se difundió rápidamente. Rogelio, que ya lo sabía, no castigó a la familia, al contrario, lo convirtió en una oportunidad. Durante la reunión del pueblo, bajó la voz, sembrando palabras duras en los oídos de todos: Don Mateo, aquel a quien una vez respetaron, está secretamente incitando al pueblo contra mí. Cuidado. No perdonaré a quien altere el orden. Mateo lo escuchó, pero no se enojó, ni siquiera guardó rencor. Su corazón se llenó nuevamente de la vieja culpa. La culpa de su propia ineptitud, por permitir que Rogelio llegara a ser jefe del pueblo, por la muerte de su hijo, por su incapacidad de salvar a los aldeanos de la sequía y la avaricia del poderoso. Cada compromiso firmado, cada pequeño acto de bondad se volvió una espina ante los ojos de los aldeanos, y él se convirtió en el centro de la desconfianza. Simplemente por vivir fiel a su conciencia, Isabel estaba a su lado, tratando de consolarlo. Puso su mano sobre su hombro, con voz temblorosa pero llena de confianza. Tío, hizo lo correcto. No podemos salvar al pueblo entero de una vez, pero al menos evitó que pasaran sed mañana. Mateo sonrió, pero en sus ojos todavía había una profunda tristeza. Sabía que la niña tenía razón, su acción era correcta, pero la fe de los aldeanos en él se agotaba día tras día. Mateo no respondió. Solo miró sus delgadas manos. Con esas manos había escrito sermones, dibujado mapas geográficos para sus alumnos. Ahora apenas podían sostener un pequeño cubo de agua. Aquella tarde, el padre Aurelio pasó a visitarlo. Se quedó de pie junto al umbral, con un libro viejo en la mano, y dijo con voz grave: Mateo, el silencio a veces es complicidad con la oscuridad. La gente necesita luz, aunque sea un rayo pequeño, para reconocer lo que es correcto. Mañana veremos quién se atreve a dar un paso al frente y quién solo se queda observando la oscuridad. Aquellas palabras se filtraron lentamente en el alma de Mateo, como agua que cala piedra. Entendió que guardar silencio para protegerse solo hacía que la oscuridad creciera. Y que, si quería hacer algo realmente significativo, debía levantarse, aun cuando el dolor, la culpa y la desconfianza lo aplastaran. Mientras las historias de sospechas y envidias se extendían por el pueblo, la vieja burra mora tiraba del carro de madera lleno de los bidones de agua que habían sido racionados. Avanzaba despacio, temblorosa, sus patas hundiéndose en la arena seca. Una vez estuvo a punto de caer, y la gente que miraba no se molestó en ayudarla. Pero Mora se incorporó, respiró hondo y siguió tirando de la carga, lenta pero firme. Para Mateo, Mora era un símbolo silencioso, las fuerzas del pueblo estaban agotadas. Pero quien conservara un poco de perseverancia aún podía superar la miseria. Al caer la noche, la luz tenue de la luna atravesó el tejado. Mateo se sentó frente a la puerta. Mirando hacia las casas oscuras, escuchando los susurros del vecindario detrás de las puertas entreabiertas, y el ritmo constante de la respiración de Mora en el patio. Vio el panorama completo. Santa Verena se estaba pudriendo por dentro, el corazón de su gente se había secado, pero aún quedaba una esperanza silenciosa en miradas como la de Isabel, en las manos que todavía podían cuidar a la vieja burra, en las palabras del padre Aurelio. Dentro de él, el cansancio y la culpa seguían presentes, pero por primera vez en muchos años comprendió algo. Aunque todo el pueblo le diera la espalda, aunque hubiera sospechas y reproches, mientras una sola persona mantuviera la fe en lo bueno, la luz no se apagaría del todo, y en ese instante, la vieja Mora permaneció quieta, con las orejas erguidas,
como si escuchara tanto la desesperación como la frágil esperanza. La mano de Mateo acarició el pelaje grisáceo y pensó, no podemos salvar al pueblo de inmediato. Pero si empezamos por lo que queda, por lo que aún sobrevive. La luz volverá, lenta pero inevitablemente. Aquella noche transcurrió en silencio, pero no era el silencio de la rendición, sino el de un hombre que al fin había comprendido su responsabilidad y estaba dispuesto a avanzar, aunque cada paso pesara como una piedra. Ese día, Santa Verena estaba envuelta en una tensión tan densa que se podía oír el viento seco silbando entre los tejados cubiertos de polvo, como un suspiro del propio pueblo. Rogelio, el hombre más rico y poderoso del lugar, se plantó frente a su antigua casa de madera, sosteniendo unas órdenes selladas con tinta roja. Con voz grave y cortante declaró, hoy, Mateo deberá presentarse ante todos para admitir las falsedades que ha sembrado en este pueblo. Sin decir más, los mensajeros de Rogelio recorrieron las callejuelas, casa por casa, recordando que si don Mateo no se presentaba, él e Isabel perderían por completo el acceso al agua. Al enterarse, los habitantes empezaron a murmurar. Algunos decían en voz baja que Rogelio estaba exagerando, otros sonreían con desprecio, insinuando que Mateo merecía ser castigado. El miedo se filtraba en cada hogar, en cada mirada infantil que observaba a los adultos con inquietud. Isabel se plantó frente a la casa, con los ojos encendidos y la voz firme, y gritó, ¿él se atreve a hacerle eso a mi abuelo? Mi abuelo no ha hecho nada malo. No dejaremos que esto pase. Pero Mateo guardó silencio. Miró hacia las montañas lejanas, donde los campos abrasados se extendían sin fin, y murmuró, Isabel. No lo entiendes. Quizás esto sea el precio de mis errores. De haber ayudado a Rogelio a convertirse en jefe del pueblo. Todo llega en su momento. No era miedo. Era aceptación. Mateo sabía que los habitantes, Rogelio y él mismo estaban jugando en un tablero donde el perdedor pagaría un precio alto. Por la tarde, Mateo fue convocado a la plaza del pueblo. La gente se reunió en masa, llenando incluso las callejuelas que conducían al centro. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad, sospecha y un toque de satisfacción al ver al culpable caminar entre la tensión. Rogelio estaba en un estrado, como un juez, con una sonrisa torcida y una mirada ansiosa por destruirlo. Cuando Mateo apareció, alguien señaló hacia él y gritó, «Este es en quien confiabais. El que ha llevado a Santa Verena a la miseria. Ha hecho sufrir a este pueblo más que la sequía». Los insultos resonaron, recorriendo la plaza y golpeando cada casa, cada alma. Algunos habitantes se unieron al coro, gritando, burlándose, usando su miedo para ocultar su propia angustia. Olvidaron que Mateo los había educado, guiado y protegido. Ahora, la sospecha y el miedo se convertían en crueldad. Algunos lanzaban palabras hirientes como si quisieran encadenarlo con los errores de su pasado. Mateo permaneció allí, en silencio. No bajó la cabeza, no se defendió. En sus ojos cansados, el pueblo vio un cielo oscuro, dolor, arrepentimiento, impotencia acumulada. Entendía que ellos no eran completamente malos, solo tenían miedo, miedo a perder el agua, miedo a las cosechas perdidas, miedo a consecuencias para las que nadie los había preparado. La sesión terminó y Mateo regresó a casa como un fantasma. Cada paso arrastraba las culpas de 4 años de sequía. Isabel corrió tras él, agarrándole la ropa, con una mezcla de rabia y amor en los ojos. «Abuelo.
¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos dejar que te traten así. Mateo no respondió enseguida. Miró hacia la Sierra Morena, donde el atardecer teñía la tierra de rojo oscuro. El vacío lo envolvía, pero en lo profundo reconoció una verdad: seguir callado, evitarlo todo, no actuar. Solo empeoraría las cosas. La noche cayó, y el padre Aurelio hizo una visita. Entró en la habitación, trayendo consigo la luz suave de una vela, con una voz grave pero cálida. Mateo, a veces no necesitamos ganar. Solo estar en lo correcto. Cuando te mantienes firme con lo que es justo, los demás lo reconocerán. Solo hace falta que alguien se atreva a mantenerse fiel a sí mismo, y la oscuridad no devorará todo por completo. Mateo lo miró en silencio, sintiendo que cada palabra del padre Aurelio atravesaba su corazón, calmando en parte su ansiedad y sentimiento de culpa. Isabel, con su carácter firme y ojos llenos de esperanza, se sentó a su lado. Padre, debemos hacer algo. No por Rogelio, ni por los demás, sino por el pueblo, por nosotros mismos. Si seguimos mirando sin actuar, la luz nunca volverá a Santa Verena. Mateo miró a su sobrina. La determinación en sus ojos lo sacudió. Se dio cuenta de que una sola persona que cree en lo bueno, lo suficientemente fuerte como para impulsar la acción, puede cambiar incluso a toda una comunidad decadente. En el patio, la vieja mula Mora estaba bajo la sombra, con las orejas erguidas y los ojos apagados pero atentos. Arrastraba cada cubo de agua seco, como un silencioso símbolo de perseverancia y constancia, una lección que Mateo veía y sabía que debía reaprender y aplicar para salvar al pueblo, aunque él fuera solo un anciano. Mora, en silencio, parecía recordarle que quedarse sin fuerzas no significa rendirse, y que paso a paso, aunque lentamente, aún se puede alcanzar la luz. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la plaza vacía donde Rogelio se había burlado de él frente a todo el pueblo. Su corazón estaba cargado de vergüenza, pero al mismo tiempo surgió una determinación. Este sería el primer paso de un camino para levantarse, para enfrentarse, no con poder, sino con perseverancia, con inteligencia y fe en la humanidad. Santa Verena seguía sumida en la oscuridad. Pero por primera vez en años, la luz de una decisión valiente empezó a brillar, desde el corazón de don Mateo. Desde la silenciosa fe de Isabel, desde la paciencia del padre Aurelio, y también desde Mora, testigo silencioso que no se rendía. Esa noche, el viento soplaba sobre los viejos tejados, trayendo consigo el olor a tierra seca y la ansiedad persistente de los aldeanos, pero también la promesa de un mañana donde la luz podría regresar, donde las personas que habían perdido la fe podrían darse cuenta de que, a veces, solo se necesita atreverse a levantarse, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la manera correcta, y la oscuridad retrocederá. Tras días tensos, cuando la oscuridad cubría cada tejado y calle seca, Isabel subió silenciosamente al desván, donde solía esconderse de los rumores, las burlas y las miradas desconfiadas de los aldeanos. Se dirigió a un rincón del desván que hacía tiempo nadie había notado, donde sus padres solían guardar recuerdos, libros antiguos, cajas de madera cubiertas de polvo que la vieja Mora a veces trepaba para buscar algo que quedara. Mientras buscaba algunos papeles antiguos relacionados con el taller de cerámica, Isabel tocó por casualidad una pequeña caja de madera, rugosa, cerrada con un gancho de hierro oxidado. Con las manos temblorosas, abrió la caja, y la luz tenue de la tarde iluminó un conjunto de planos técnicos antiguos, papel amarillento, con líneas de tinta diminutas pero finamente elaboradas. Sacó los planos, inclinó la cabeza para mirar.
los símbolos, las líneas, las notas en latín antiguo. Todo creaba un aire de misterio que la dejaba tanto fascinada como desconcertada. Mis padres. ¿Por qué escondieron esto aquí? ¿Y por qué Mora siempre se recuesta cerca de este rincón cuando subo? Se preguntó Isabel, con una mezcla de curiosidad y temor. Sabía que esto podía tener relación con Santa Verena, con los arroyos secos, pero aún había demasiado que no comprendía. Cuando vio a Isabel con los planos en las manos, don Mateo subió al desván. Sus ojos se detuvieron en las hojas, y apareció una leve sonrisa, no de alegría, sino la sonrisa de alguien que de repente recuerda un secreto enterrado durante años. Se sentó a su lado, con voz grave: hija, has encontrado algo que todo el pueblo había olvidado. Estos son los planos que dejaron los antiguos monjes. Ellos construyeron un sistema de canales subterráneos. Pero con el tiempo fue olvidado. Mateo abrió los planos, los desplegó cuidadosamente sobre el suelo de madera, dejando que la luz atravesara la ventana e iluminara cada línea. Señaló una serie de pequeños canales, serpenteando desde la ladera de la montaña hasta el centro del pueblo. Mira, este sistema no es magia ni milagro. Se basa en la geología, la gravedad y la precisión calculada de los monjes. Ellos sabían cómo llevar agua de los arroyos de temporada a los campos y pozos, sin que nadie tuviera que bombear o cargar agua. Si comprendemos este sistema, podemos restaurar el agua en Santa Verena, para todo el pueblo. Isabel observó las líneas, los símbolos, las notas con tinta desvanecida, y sus ojos comenzaron a brillar. Pero aún había muchas cosas que no entendía. Preguntó: ¿estás seguro de que esto todavía funciona? Durante tantos años todo se ha llenado. ¿Y Rogelio? ¿Cómo reaccionará? Mateo guardó silencio un momento, con la mano temblorosa tocando las líneas en el papel. Los recuerdos de los días en que era maestro, enseñando a los alumnos a observar el terreno, cuando cavaban zanjas y revisaban el flujo del agua. Regresaron de golpe. Habló con voz grave pero llena de determinación: aprendí a leer la tierra, hija. Esta tierra aún muestra señales de las aguas subterráneas. Nunca han desaparecido. El pueblo lo ha olvidado, Rogelio lo ha olvidado. Pero la tierra lo sabe. Si podemos encontrar el punto de inicio del canal, podremos llevar el agua de regreso, y nadie podrá impedirlo. Isabel respiró hondo. Se dio cuenta de que no se trataba de un milagro, sino de inteligencia, de la delicadeza de manos que habían venido antes y del conocimiento de Mateo, un hombre que había cargado con la responsabilidad de todo el pueblo sobre sus hombros envejecidos. La vieja Mora permanecía inmóvil junto al desván, con los ojos nublados pero aparentemente entendiendo lo que estaba por suceder, avanzando paso a paso lentamente hacia el cuaderno de planos, como queriendo proteger el tesoro de Santa Verena. Mateo continuó, con una voz a la vez segura e incierta, porque los años vividos con inseguridad le habían enseñado a comprobarlo todo. El lugar por donde pasa el manantial está en la tierra que Rogelio monopoliza. Nunca nos permitirá acercarnos fácilmente. Pero si tenemos éxito, el agua volverá al pueblo. No gracias a nadie más, solo gracias a lo que dejaron nuestros antepasados y a nuestras propias manos. Isabel permaneció en silencio. Se dio cuenta de que este era un momento decisivo. Salvar o no a Santa Verena dependía en gran medida del viejo maestro que estaba frente a ella. Una vez más, la mirada de Mateo se iluminó,
una luz que durante tantos años había creído perdida para siempre. No era la luz del poder ni del prestigio, sino la luz de la determinación, de la fe en lo correcto y de la esperanza que mantenía a pesar de que todo el pueblo le había dado la espalda. Por un instante raro, Mateo sintió un renacer, el renacer de sí mismo y, quizá, del pueblo entero. Cientos de años de historia, cientos de corazones de antiguos monjes, parecían tocar sus manos envejecidas, recordándole que, pese a los errores y las pérdidas, aún había forma de levantarse y hacer lo correcto. Miró a Isabel, con voz suave pero firme: comenzaremos desde aquí. No para enfrentarnos a Rogelio, sino para devolver lo justo, para salvar el pueblo. Prepárate mentalmente, hija. El camino que tenemos por delante será difícil. Pero esta vez, no caminaremos solos. Isabel asintió, con el corazón latiendo con fuerza, entre miedo y emoción. La vieja mora permanecía a su lado, con las orejas erguidas, como un símbolo silencioso que presenciaba el momento que cambiaría el destino de Santa Verena. Cuando cayó la noche, la luz de la luna se colaba por la ventana, y el cuaderno de planos antiguos se extendía sobre el suelo, con la luz plateada reflejándose en cada línea de tinta diminuta. En aquel pequeño desván, Isabel y Mateo sabían que aquel era un momento decisivo, el instante en que un nuevo viaje comenzaba, un viaje para levantarse contra la injusticia, para restaurar la esperanza y demostrar que, aunque la oscuridad sea densa, la luz puede volver si nos atrevemos a creer y actuar. Al día siguiente, cuando la lluvia de la tarde había cesado, Santa Verena seguía sumida en el polvo de los campos secos. Mateo se encontraba en el porche, con la mirada fija en la lejana Sierra Morena, donde el antiguo manantial subterráneo esperaba ser descubierto. Sabía que el tiempo no esperaría. Rogelio, con su poder y avaricia, pronto percibiría cualquier cambio si no actuaban con rapidez. Mateo respiró hondo, sintiendo el olor a tierra seca, a madera vieja y al polvo de un pueblo que moría por la sequía. Isabel estaba a su lado, con la mirada brillante pero decidida. Señor, ¿podremos lograrlo? Si fracasamos, nosotros podríamos. Mateo puso su mano sobre su hombro. Con voz grave pero llena de firmeza: hija, el fracaso no es el final, solo una lección. Haremos esto paso a paso, y esta vez, no me rendiré. A la mañana siguiente, Mateo invitó a algunos jóvenes que había enseñado, niños que ahora habían crecido, a la vieja casa de madera. Eran los únicos que aún creían en él, pese a las dudas y burlas del pueblo. Mateo abrió el cuaderno de planos antiguo, mostrando cada canal, cada marca, cada nota meticulosa. Vamos a restaurar este sistema de canales, dijo, con voz llena de determinación. Este es el único camino para salvar Santa Verena. Pero deben saber que será un trabajo arduo, peligroso, y que nadie más que nosotros puede hacerlo. Los jóvenes permanecieron en silencio. Miraban a Mateo, miraban a Isabel, miraban a la vieja mora en la puerta. Nadie decía nada, pero en sus ojos empezaba a brillar la confianza. Antes dudaban de él, pensaban que Mateo estaba demasiado viejo, que había perdido la capacidad de liderar, pero ahora lo veían frente a ellos, con mirada brillante, manos firmes, preparado paso a paso para un viaje que parecía imposible. Comenzaron el trabajo al amanecer. La tierra y las piedras estaban duras como cemento, capas de sedimentos de cientos de años cubriendo los antiguos canales. Muchos tramos habían colapsado, y en varios lugares hubo que medir de nuevo desde cero,
calculando cada metro para asegurar que el agua fluyera correctamente. Sudor, dolor de espalda, hombros sangrando, pero Mateo no se quejaba. Sus manos envejecidas removían la tierra, levantaban piedras, guiaban cada movimiento, despacio, pero con seguridad. El agua regresará al pueblo si hacemos esto correctamente. Isabel estaba siempre a su lado, cuidando de él en cada comida, en cada botella de agua, en cada dolor. Secaba su sudor. Masajeaba su espalda, preguntaba, ¿está bien, señor? No se esfuerce demasiado. Mateo la miraba, con una sonrisa cansada pero llena de luz. Estoy bien, hija. Nunca me había sentido tan vivo. Cada piedra, cada trozo de tierra. Es un paso para salvar el pueblo. El padre Aurelio suministraba discretamente herramientas, alimentos y consejos prudentes. No participaba directamente, pero sus ojos ancianos seguían cada paso, cada gota de sudor, cada eventualidad. Sabía que no solo se trataba de excavar un manantial, sino de una lección sobre la fe, el coraje y la perseverancia. Mientras tanto, Rogelio empezaba a sospechar. La casa de Mateo siempre estaba cerrada, la anciana Mora aparecía con más frecuencia pero seguía en silencio. Por las mañanas, el humo y el polvo de los campos de repente olían a tierra nueva, y los sonidos de palas, martillos y hachas que se escuchaban al amanecer hacían que Rogelio se sobresaltara. Envió a alguien a seguirlos y a investigar, pero Mateo era cauteloso, mostrando solo señales muy pequeñas, apenas suficientes para que el secreto continuara. Una noche, una gran tormenta arrasó Santa Verena. El viento soplaba con fuerza, las gotas de lluvia caían como agujas sobre los techos de hojalata, y un tramo del camino restaurado se derrumbó sobre un terreno inestable. Un joven, a quien Mateo había encargado revisar el canal principal, estuvo a punto de ser sepultado cuando la tierra y las piedras se desplomaron a su alrededor. Mateo no dudó en lanzarse. Agarró al joven del brazo y lo sacó del deslizamiento de tierra. Una gran roca cayó sobre su espalda desde lo alto. Los dientes apretados, la sangre fluyendo, pero no dijo una palabra. El joven fue salvado, pero Mateo cayó, la espalda cubierta de sangre, los ojos cerrados. Los jóvenes que estaban alrededor estallaron en llanto. Antes dudaban de él, hablaban de que Mateo estaba envejecido, de que ya no tenía la capacidad de salvar el pueblo, pero ahora veían una verdad evidente. Mateo se arriesgaba para salvar vidas, se enfrentaba al peligro por un ideal más grande que él mismo. Isabel corrió hacia él, lo abrazó y las lágrimas brotaron. No te rindas. Todavía tenemos que salvar el pueblo. Mateo abrió los ojos, con voz débil pero llena de determinación. Hija. Nadie se rinde. Vamos a salvar Santa Verena. Mira a tu alrededor. Mira a Mora, mira a los chicos. La luz todavía está aquí, y vamos a llevarla de vuelta al pueblo. Esa escena quedó grabada en los corazones de los jóvenes. Se dieron cuenta de que no se trataba solo de cavar canales, sino de una lección sobre el coraje, la perseverancia y la fe que nunca se abandona. A partir de ese momento, trabajaron con toda su fuerza. Cada pala, cada piedra movida era una declaración. Santa Verena volverá a vivir. La anciana Mora se paró junto a la tierra recién cavada. Sus ojos nublados pero brillantes, como queriendo presenciar cada paso de Mateo. Los golpes de martillo y pala, el sonido de la tierra y las piedras en la noche lluviosa se mezclaban con el viento, creando una melodía de resistencia y esperanza. Cuando la tormenta se calmó, los jóvenes se arrodillaron junto a Mateo.
Una sonrisa cansada pero radiante apareció en su rostro. Comprendieron que este hombre, antes dudado por todo el pueblo, ahora se había convertido en la luz guía para todos, no por poder, sino por su corazón, su inteligencia y su firme creencia en lo correcto. Esa noche, Santa Verena seguía empapada por la lluvia, pero en aquellas personas, en el corazón de Mateo, Isabel y la anciana Mora, surgió una certeza. La fe y la esperanza se estaban restaurando, y aunque aún había muchos desafíos, sabían que si perseveraban, el pueblo reviviría, paso a paso. Gota a gota, latido a latido, las últimas semanas habían sido largas y agotadoras para Mateo, Isabel y el grupo de jóvenes. Cada día era una lucha con la tierra dura, con tramos de canal enterrados durante cientos de años, con el riesgo de colapso en cualquier momento. Pero ahora, después de horas extenuantes, heridas y dolores en hombros, espalda y brazos, estaban ante su primer logro. Un tramo del antiguo canal subterráneo había sido desbloqueado. Mateo se inclinó. Su mano temblorosa tocó la tierra recién descubierta. Las partículas de polvo se levantaban con cada golpe de pala y cada dedo que tocaba la superficie húmeda. De repente, se escuchó un murmullo suave, como un susurro desde lo profundo de la tierra. Y entonces, la primera gota de agua fluyó del viejo conducto. No era mucha, ni fuerte, pero cristalina, fresca, tranquila y estable. Mateo sintió el agua deslizarse por su mano, la frescura recorrió su cuerpo. Se arrodilló, con los ojos cerrados, dejando que la gratitud y la emoción lo invadieran. Décadas de errores, el arrepentimiento por haber elevado a Rogelio al poder, el dolor de perder a su hijo y nuera, todo parecía converger en ese instante. Susurró, finalmente. La luz ha vuelto. Finalmente. La fe no se ha perdido por completo. Isabel estaba detrás de él, abrazándolo con fuerza, lágrimas y risas mezcladas. Lo lograste. Nosotros lo logramos. Ella percibía el olor a tierra húmeda, a agua, al renacer de la esperanza tras 4 años de sequía. La anciana Mora estaba junto a ellos, en silencio, con sus ojos nublados pero brillantes, como queriendo presenciar ese momento histórico. La noticia de que el agua había vuelto se difundió rápidamente por el pueblo. Los niños corrían desde los campos secos para informar a sus padres. Madres, padres y agricultores escépticos salieron y vieron el primer flujo de agua. Sus manos tocaron suavemente el agua, sus ojos sorprendidos y emocionados. En ese instante, Santa Verena parecía renacer, aunque solo fuera en los primeros destellos de esperanza. Por primera vez en 4 años, los aldeanos miraban a Mateo sin sospechas ni reproches. Reconocieron que este anciano, antes considerado un error, abandonado por su propia fe, ahora era el único que se atrevía a levantarse y enfrentar el peligro para salvar al pueblo. Un cambio profundo se infiltró en cada persona, la mirada de odio se convirtió en respeto, la duda en confianza, pero no todos estaban contentos. Rogelio, al enterarse de la noticia, se enfureció. Entró al centro del pueblo, la cara enrojecida, la voz retumbante: «Este canal está en mi tierra. Me pertenece. Quien se atreva a tocarlo pagará las consecuencias». Sus soldados bloquearon rápidamente el área, levantando barricadas para impedir que el agua fluyera libremente. Rogelio pensó que el poder, el miedo y la amenaza serían suficientes para controlar todo, pero el agua, que había fluido durante cientos de años siguiendo la topografía y la gravedad, no obedecía a la política. Se filtraba entre las piedras, por los tramos de canal que Mateo y los jóvenes acababan de desbloquear.
No se detenía, no ralentizaba, no obedecía a Rogelio. El agua fluía naturalmente, llena de vida, como recordando que la naturaleza y la verdad siempre son más fuertes que la codicia y el poder. Los habitantes que presenciaban esto sentían algo que iba más allá de la ley y del miedo. Veían las manos temblorosas de Mateo que no se rendían, a la anciana mora junto al canal, y el agua cristalina regresando a los campos secos. En sus corazones, una nueva fe surgió. Santa Verena puede resurgir si la gente se levanta por lo correcto, persevera y cree en la bondad de los demás. Mateo estaba de pie en medio del agua. Aunque su cuerpo dolía y su espalda aún conservaba las heridas de cuando había salvado a los jóvenes durante la tormenta, su mirada brillaba más que nunca. Isabel corrió hacia él, sumergió sus manos en el agua para limpiar el sudor de su frente y lo abrazó con fuerza una vez más. Señor, hemos salvado el pueblo. No solo el agua, sino también la esperanza. Los jóvenes que antes dudaban y murmuraban a sus espaldas ahora se arrodillaban al borde del canal, con las manos temblorosas tocando la tierra, las piedras, el agua, y comprendieron que Mateo les había enseñado una lección más importante que cavar canales, la lección sobre la perseverancia, el valor y la fe en lo bueno entre las personas. Mientras tanto, Rogelio se encontraba junto a la barrera, frunciendo el ceño, lleno de ira, pero incapaz de detener el flujo del agua. Gruñía, buscando maneras de intimidar, pero todos sus esfuerzos eran inútiles. El agua no respetaba el poder, no se preocupaba por la codicia, solo fluía siguiendo la gravedad, siguiendo la naturaleza, siguiendo el camino que Mateo y su grupo habían restaurado. Aquella escena se convirtió en un símbolo vivo. El agua no solo salvó al pueblo de la sequía, sino también los corazones que habían perdido la fe. Era la prueba de que si los humanos se atreven a levantarse, a enfrentar las dificultades y a hacer lo correcto, la luz regresará, sin importar cuán oscuro esté todo a su alrededor. El viejo Mora bebía lentamente cada gota de agua, permaneciendo inmóvil, con los ojos apagados que, sin embargo, parecían comprender. Isabel lo miró, luego a Mora, luego al agua cristalina que fluía por los campos secos, y sintió una verdad profunda: la fe humana, la inteligencia y la perseverancia son más fuertes que cualquier muro o poder. Cuando cayó la noche, el agua seguía fluyendo hacia el pueblo, llevando consigo esperanza, vida y un mensaje. Quienes se atrevan a creer y actuar verán los resultados de sus acciones manifestarse, sin que nada pueda detenerlos. Santa Verena no había resucitado por completo, pero por primera vez en 4 años, el pueblo supo que la luz había regresado, y que aquellos que conservan la fe la llevarían a cada hogar, a cada persona. Los días posteriores al regreso del manantial subterráneo, el pueblo de Santa Verena parecía todavía lejos de la calma. Rogelio, enfurecido y temeroso de que su poder se viera amenazado, comenzó a preparar una acción drástica. Convocó una reunión urgente en el antiguo salón comunal del pueblo, donde la gente solía reunirse para discutir sobre las cosechas, los impuestos o los asuntos comunes. Esta vez, su único objetivo era afirmar su control sobre el agua, obligando a los habitantes a pagar una tarifa si deseaban usar el recién restaurado manantial. El salón estaba lleno, con miradas tensas y la luz del sol entrando por las ventanas creando haces de luz difusas sobre el suelo polvoriento. Rogelio estaba en el centro, con los brazos cruzados, y su voz resonó: quien quiera usar agua, debe pagar según la nueva tarifa. Nadie está exento. Quien desafíe esta orden, será excluido del suministro. El pueblo guardó silencio, pero en muchos ojos se reflejaba miedo y descontento. Algunos dudaban, otros temían,
Algunos miraban en secreto hacia Mateo, aquel que semanas atrás había sido considerado un fracasado, sospechado por la comunidad. En cuanto Rogelio terminó, Mateo entró por la puerta. Caminaba despacio, paso a paso, con firmeza, sosteniendo el antiguo cuaderno de planos que Isabel había encontrado. Nadie dijo nada, ningún sonido rompía el silencio. Mateo avanzó hacia el centro del salón, con la mirada tranquila pero llena del peso de su determinación, colocó el cuaderno sobre la mesa, miró directamente a los ojos de Rogelio y su voz cálida resonó: «Este es el sistema de canales creado por el monasterio. No pertenece a ningún individuo. Pertenece a todos, Santa Verena, para todos, para las generaciones que han vivido y vivirán en este pueblo». Cada palabra cortaba como un bisturí la cortina de miedo y duda entre los aldeanos. Mateo abrió el cuaderno, mostrando páginas amarillentas con dibujos técnicos meticulosos ante todos. Explicó cada detalle, cada conducto, cómo el monasterio antiguo diseñó el sistema para conducir agua desde los manantiales subterráneos, cómo los canales se conectan entre sí, cómo el agua fluye naturalmente por gravedad sin necesidad de control humano. También explicó la geología, la estructura del suelo y las piedras, la ubicación de los afluentes y cómo proteger el agua de ser sedimentada. Cada palabra era precisa, lógica y convincente, como un maestro enseñando a sus alumnos. El pueblo comenzó a quedarse en silencio. Las miradas de duda se transformaron en asombro y luego en emoción. Miraban las páginas, miraban a Mateo y comprendieron que aquel hombre mayor, a quien alguna vez consideraron un fracasado, era el único que se atrevió a proteger el interés común de todo el pueblo. Vieron su sacrificio silencioso, su agotamiento oculto y el valor que mostró para salvaguardar el agua, la fuente de vida que todos anhelaban. El padre Aurelio se levantó desde atrás, con voz grave pero llena de autoridad. La Iglesia antigua dejó este plano para aquellos que saben mantener la fe y la justicia. Nadie tiene derecho a convertirlo en un instrumento de codicia. Es un regalo de las generaciones que nos precedieron, y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que todos lo disfruten. Sus palabras retumbaron como un trueno por las filas de asientos, haciendo que muchos no pudieran permanecer quietos. Rogelio se puso rojo, con voz dura, pero... «Yo soy el dueño de la tierra. El agua pasa por mis tierras. Tengo derecho». Pero cuanto más fuerte hablaba, más crecía el apoyo hacia Mateo. Los jóvenes que habían cavado los canales subterráneos, soportando dificultades y peligros para restaurar el flujo del agua, se levantaron. Contaron cada detalle, cada día y noche de esfuerzo, cada vez que Mateo resultó herido, cada determinación de no rendirse, cada momento en que se sacrificó por la seguridad de todo el pueblo. Sus voces temblaban por la emoción, pero sus palabras contenían una fuerza genuina que ninguna amenaza podía negar. Las personas mayores, que antes habían dudado de él, que habían negado con la cabeza y murmuraban a sus espaldas, comenzaron a llorar. Se dieron cuenta de que sus sospechas, los chismes y el distanciamiento anterior eran absurdos. Con cada lágrima que caía, como si se vieran a sí mismos, comprendieron que habían perdido la oportunidad de presenciar el valor, la perseverancia y la dedicación al bien común. Rogelio miró alrededor del salón y se dio cuenta de que su poder había colapsado completamente ante la luz de la verdad. Ya no había jóvenes de su lado, los habitantes del pueblo ya no lo miraban con miedo ni respeto. En cambio, sus miradas mostraban desprecio, ira, pero también el reconocimiento de que la justicia había sido ignorada durante demasiado tiempo. Esa pérdida dejó a Rogelio paralizado.
comprendiendo que la avaricia y la opresión no pueden vencer la verdad ni el valor. La votación se llevó a cabo esa misma noche, entre los habitantes que habían presenciado la verdad con sus ojos y su corazón. Todos se levantaron al unísono, levantando las manos para apoyar la destitución de Rogelio, la formación de un nuevo consejo y la gestión del agua de manera pública y transparente. El sonido del consenso resonó en el salón, mezclándose con el murmullo del agua que corría por el canal subterráneo hacia el pueblo. Como una sinfonía de justicia, confianza y esperanza, Mateo estaba junto a la mesa, observando el agua cristalina que atravesaba el salón. Su mirada era tierna pero firme. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez en muchos años, sintió una profunda alegría. Una alegría no por el poder ni el reconocimiento, sino por haber demostrado que alguien que persevera, que cree y actúa por lo correcto puede cambiar toda una comunidad. El nuevo consejo discutió esa misma noche. Repartir el agua de manera equitativa. Establecer mecanismos de control transparentes y proteger el flujo de cualquier ambición desmedida. Los habitantes escuchaban desde las ventanas, sintiendo la humedad en el aire, el aroma de la tierra mojada y el perfume de la esperanza, comprendiendo que Santa Verena despertaba, no solo gracias al agua, sino también al coraje de corazones que no se rindieron. Isabel estaba a su lado, mirando el agua y susurrando: «Lo lograste, papá. Trajiste luz al pueblo». Mateo asintió suavemente, sonriendo, pero su mirada seguía serena, la mirada de un maestro, un guía, alguien que se atreve a enfrentar el pasado para corregir errores y sembrar de nuevo la confianza en todo un pueblo. En la oscuridad de la noche, iluminada por las lámparas de aceite del salón, el agua corría por entre las piedras y las manos de los aldeanos, recordando que la verdad, la perseverancia y la fe siempre vencen a la opresión y al poder, si hay valor suficiente para defenderlas. Después de la noche decisiva, cuando Rogelio fue destituido y se formó el nuevo consejo, el pueblo de Santa Verena despertó como de un largo sueño de 4 años. El arroyo subterráneo, gracias a las manos y la dedicación de Mateo y un grupo de jóvenes, ahora fluía de nuevo, atravesando cada grieta y cada campo seco y agrietado. Al principio, el agua caía gota a gota, pero luego comenzó a llenar todo. Como la esperanza que todos creían perdida, Mateo e Isabel se pararon en la cima de una pequeña colina, mirando el centro del pueblo, donde las familias comenzaban a experimentar la vida de nuevo. Cada hogar recibía su parte justa de agua, sin opresión ni tarifas injustas. Las risas de los niños resonaban en los patios, el sonido del agua se mezclaba con el canto de los pájaros en los olivos, creando una sinfonía de naturaleza y humanidad. Los habitantes, que antes desconfiaban y se mantenían distantes, ahora trabajaban juntos en los campos, ayudándose a regar, reparando los antiguos canales, e incluso compartiendo semillas que antes se habían agotado. Una mañana, los aldeanos erigieron una pequeña piedra conmemorativa junto al agua. En ella se grabó una frase sencilla pero profunda: el agua fue recuperada por las manos de quien había perdido la fe. La inscripción conmovió a muchos hasta las lágrimas. Comprendieron que no todos los milagros provienen de dioses o fuerzas externas. A veces, el milagro reside dentro del corazón humano, en la valentía de creer y perseverar en lo correcto. La vieja burra Mora, que había sido testigo silencioso de los días difíciles, ahora paseaba tranquilamente por el agua, bebiendo y sorbiendo, como confirmando que los sufrimientos pasados habían sido recompensados por la lealtad y la paciencia. Isabel sonrió, acariciando el lomo de la burra, y susurró: «Tú también eres parte de este milagro, Mora». Mateo, observando el pueblo, sintió una alegría profunda pero serena.
Rechazó el cargo de jefe del pueblo que le ofreció el nuevo consejo, aunque los habitantes insistieron. Dijo: no necesito poder. Quiero enseñar a los niños, transmitir conocimiento y seguir sembrando esperanza. Así es como sirvo al pueblo. Sus ojos reflejaban una paz rara, muy diferente a la de aquel hombre antes lleno de culpa, miedo y remordimiento. En una sencilla ceremonia de gratitud en el centro del pueblo, Isabel se paró en un pequeño escalón. Con voz temblorosa pero llena de emoción: mi padre no creó el milagro. Solo desenterró lo que ya existía. Como cuando recuperamos la fe los unos en los otros. Las palabras resonaron, y todos miraron a Mateo con respeto, gratitud y emoción. Los aldeanos, muchos de los cuales lo habían dudado y distanciado antes, ahora juntaron las manos, inclinaron la cabeza y sonrieron, como enviándole su más profundo agradecimiento. Mateo estaba junto al agua, con las manos sobre la superficie fresca, observando a los niños correr y jugar. Viendo a la gente trabajar unida, y sintiendo por primera vez en muchos años, su corazón estaba en paz, sin dolor por errores pasados, ni sombras de desesperanza o duda. Sabía que la fe en las personas y la perseverancia, aunque a veces solitaria, podía devolver la luz a toda una comunidad. El padre Aurelio se acercó a su lado. Con voz profunda pero cálida: no salvaste el pueblo con tus manos, Mateo. Lo salvaste creyendo que la gente merecía ser salvada. Y gracias a ti, ellos se han reencontrado consigo mismos, han recuperado la esperanza que creían perdida. Mateo asintió suavemente, con una sonrisa tranquila en su rostro severo pero bondadoso. En el cielo, los últimos rayos de sol iluminaban el agua cristalina, creando destellos como pequeños diamantes sobre la superficie del arroyo. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del agua, las risas de los niños y el murmullo de los aldeanos trabajando juntos, componiendo una melodía viva que recordaba a todos que Santa Verena había renacido. No gracias a un milagro místico, sino gracias al conocimiento, la perseverancia, la fe y la determinación de no rendirse. En los días siguientes, el pueblo de Santa Verena comenzó a recuperarse poco a poco. Los campos volvieron a estar verdes, los huertos abandonados se llenaron de frutas y hortalizas. La gente aprendió a colaborar, compartir herramientas, semillas y experiencias para que todos pudieran vivir juntos. Las casas antiguas, antes deterioradas y en ruinas, fueron reparadas. Algunos reconstruyeron paredes de ladrillo y piedra, otros plantaron cercas verdes, dando un nuevo aire a todo el pueblo. Isabel estaba a menudo junto a él, enseñando con él a los niños en el antiguo taller de Mateo, donde antes resonaban las lecciones. Él les contaba sobre la historia, los antiguos planos del monasterio, cómo fluye el agua y la perseverancia del ser humano. Esas lecciones no solo eran conocimientos, sino también enseñanzas sobre la fe, la bondad y la fuerza de no rendirse incluso cuando las dificultades se acumulan. Al final, Mora, la vieja burra, seguía paseando tranquilamente por las calles del pueblo, bebiendo agua del arroyo, como un símbolo de paz de todas las adversidades superadas. La gente ya no la llamaba con nombres irónicos. Mora se convirtió en parte de la historia viva sobre la paciencia, la lealtad y la presencia silenciosa pero significativa. Santa Verena renació, no gracias a un milagro, sino gracias a la fe que no se rinde, la perseverancia incansable y el corazón lleno de amor de alguien que había perdido la esperanza pero aún se atrevió a levantarse para sembrar esperanza en todo el pueblo. Muchas gracias por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.